Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de DataIQ. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy desde diferentes países en la región. Hoy vamos a abordar cómo el transporte público puede ir hacia una transformación digital y hacia una gestión eficiente en un momento donde también se están planteando diferentes regulaciones. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Evangelina Fis, estoy a cargo de las áreas de marketing y educación en DataIQ. Durante la presentación de hoy estará habilitado el chat. Ahí los invito a dejarnos las preguntas, dudas o comentarios que vayan surgiendo a lo largo del webinar. Y los vamos a retomar al finalizar en un espacio de Q&A para que podamos conversar. Les comento también que la sesión será grabada y luego les enviaremos la información para que la puedan ver on demand. Y ahora sí, vamos a introducirnos en el tema que nos convoca. Para eso les presento a Adrián Nieto Castillo, que está aquí con nosotros. Él es ingeniero en software, diplomado en estrategia y dirección de negocios, especializado en soluciones de data analytics e ingeniería de datos. Lleva más de 15 años de experiencia en BI, trabajando con diferentes plataformas, y actualmente se desempeña como líder de tecnología en DataIQ, participando en proyectos de industrias de servicios públicos, retail, logística, hidrocarburos, entre otros. Adrián, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Eva, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Bueno, espero que les guste mucho esta presentación. La idea que sea un tema que despierte interés y para aquellos que están un poco ligados a la industria, se terminen yendo con un conocimiento o con muchas iniciativas para empezar a trabajar. Como dijo Eva, la idea es repasar un poco lo que es las problemáticas que tenemos hoy en día en el transporte público de pasajeros y entender cómo un proceso de transformación digital nos podría llevar a una gestión más eficiente, por lo menos el puntapié a una gestión más eficiente. Bueno, vamos a iniciar la presentación. Primero, bueno, una agenda donde un poco esta presentación, este webinar que estamos llevando adelante, va a tener como dos etapas, digamos. Una primera donde vamos a tratar de contar un poco las problemáticas que tiene el transporte público de pasajeros hoy, cuáles son las cuestiones que un empresario de transporte con las que tiene que lidiar para poder llevar adelante su actividad. Entender un poco cómo funciona el transporte, porque el transporte es una industria que está bastante regulada por el Estado, y a partir de ello poder entender cuáles serían los pasos para ir hacia un proceso de transformación digital que genere una gestión con mayor eficiencia y convertir a una organización de transporte en una empresa data-driven. Vamos a contar un poquito qué es el concepto de empresa data-driven. Poder abordar cuáles serían inicialmente los indicadores claves que el sistema de transporte tiene que tener en cuenta para poder operar y para poder medirse y entender si esa operación es eficiente. Y después le vamos a mostrar una pequeña demo de una solución que hemos montado en la nube con algunos tableros de indicadores, como para que vean cuál es el resultado, digamos, de ese trabajo. La presentación, el nombre de la presentación es un sistema de gestión de indicadores para el transporte de pasajeros. Hablamos de transporte urbano, interurbano, entendiendo que, como les decía recién, el transporte es una industria que es regulada por el Estado, tiene un componente bastante grande de regulaciones. Eh, ya sea las características del servicio que se tienen que brindar a los pasajeros, tanto en el urbano como en el interurbano, las frecuencias, el precio de venta, los servicios, los horarios, bueno, las distintas características del servicio en general están de alguna manera establecidos por la autoridad del Estado, que es el que le concesiona las líneas al empresario de transporte para que las pueda operar. Como decimos recién, esta regulación del Estado tiene una fuerte influencia en la manera en que las empresas tienen que operar.
un poco cuando nos adentramos en esta industria, ya empezamos a investigar, ya empezamos a entender los procesos de negocio, empezamos a entender cómo funcionan las empresas, cuáles son las cuestiones que tienen que tener en cuenta a la hora de llevar adelante sus servicios, de operar. eh, Entendimos que esta fuerte influencia o esta fuerte regulación del Estado de alguna manera impacta en todos, en todos los sectores de la empresa. Además, entendimos que el transporte es una industria que viene un poco atrasada respecto a la tecnología y respecto, por lo menos en Argentina, respecto a la tecnología y respecto a la innovación en la manera de brindar el servicio. El transporte público recién hace pocos años empezó a tener otros medios de pago que no sea efectivo arriba de la unidad. Hoy en día, si bien la red sube, existe en Buenos Aires y en el AMP, en Cava, hace bastante, en otras provincias del país todavía no tenemos sistemas de venta electrónico, o sea, con la posibilidad de que el pasajero pueda subir a la unidad y hacer un pago con algo que no sea plata en efectivo. Eh, por ejemplo, Córdoba es como, para nombrar una segunda ciudad, provincia, perdón, donde la red sube tiene muy poca influencia. Recién hace poco el sistema interurbano empezó a trabajar con un medio de pago interoperable. Hasta hace un poco más de un año todavía se utilizaba el pago en efectivo arriba de la unidad, con todo lo que implica que el chofer tenga que cobrar, tenga que manejar plata, tenga que rendir. Bueno, todo un problema después a la hora de poder llevar adelante un mejor control de cómo se presta el servicio. Eh, Hoy, por ejemplo, en Córdoba también se habla mucho de un sistema de transporte metropolitano, de un sistema de transporte urbano con una integración con el interurbano. Y bueno, empiezan a surgir un montón de cuestiones que tienen que ver con esto de que no hay interoperabilidad en los medios de pago, hay cuestiones de costos que vienen muy presentes por el hecho de las quitas de subsidios y todo lo que viene pasando con el transporte a nivel general, como para establecer una base de cuál es la preocupación que nos lleva a estudiar esta industria y a plantear por lo menos posibles soluciones para mejorar la gestión. Entendemos esto, de que el transporte público termina siendo un pilar fundamental en la movilidad de las personas dentro de las ciudades y fuera de las ciudades, ya sea un urbano que me permite ir de un punto a otro dentro de una ciudad, o un interurbano que me permita ir de una ciudad a otra. Es un servicio esencial y es la forma de que muchísimas personas tienen para poder trasladarse. La fuerte regulación del Estado implica que la mayor parte de las condiciones de operación de los servicios y la fijación de la tarifa son establecidos por el Estado. El Estado a una empresa le dice, te doy X línea y X línea tiene que respetar eh, tanta frecuencia, tiene que este precio de venta, y, esto es lo que y estas son las características del servicio que le tenés que brindar al usuario. Y como decíamos recién, por distintas cuestiones bueno, que tienen que ver también con la naturaleza de los servicios en distintas provincias y cuestiones políticas, gubernamentales, termina siendo una industria que viene atrasada y con un modelo de negocio en el que el fuerte componente de subsidios que había hasta el año pasado generaba un tipo de negocio que hoy, al tener esta política del Estado de empezar a quitar subsidios o subsidiar la demanda, como está pasando en algunos lugares, les empieza a cambiar la ecuación a los empresarios y tienen que empezar a pensar de qué manera van a llevar adelante la gestión del servicio. Como le decía recién, estamos en un momento, creo que crítico, un momento sensible o punto de inflexión respecto a lo que está pasando en el transporte, por esto de que desde el año pasado, a partir bueno, del cambio de gobierno a nivel nacional, se empezó a mover este tema de los subsidios. Antes, en la mayoría de los servicios, tanto de Buenos Aires como del interior del país, tenían un fuerte componente de subsidios sobre la tarifa que se le cobraba al usuario. La empresa
de alguna manera hace un estudio de sus costos, establece cuál es la tarifa necesaria para operar un servicio y sobre esa tarifa el Estado subsidia. Sobre ese subsidio genera que el usuario termine pagando una tarifa menor. Hoy toda esa ecuación está cambiando por esta quita de subsidios, por estas discusiones que se están dando recientemente en Buenos Aires y Cava, en AMBA y Cava, en el interior de la provincia, en el interior del país, perdón, desde principios de 2024. Esta discusión de cómo la empresa se tiene que readecuar a esta nueva realidad, donde se cambia el paradigma de que ya no se subsidia la oferta, sino que se subsidia la demanda, y eso ha generado unas cuestiones de discusiones en torno a la tarifa, un impacto muy grande en la tarifa que terminan pagando los usuarios. Eso se traslada después a una baja en la demanda, menos pasajeros consumen estos servicios y eso se traslada en muchos problemas económicos para las empresas que empiezan a ver complejo cómo llevar adelante su operación y cómo buscar la manera de ser más eficientes. ¿Qué queremos nosotros con esta solución? ¿Qué queremos mostrar? Que se puede ir a una gestión más eficiente de, de esta, de las operaciones que lleva adelante este tipo de empresas. ¿Cómo podemos ir a una gestión más eficiente? Lo primero y lo más importante es a través de contar con información clave de cómo funcionan las operaciones de los servicios de las empresas, para que a partir de esa información clave, que la podamos de alguna manera obtener y la podamos procesar y la podamos disponibilizar de manera oportuna, se puedan tomar decisiones y se pueda mejorar mucho la gestión. Como decimos recién, en este contexto económico, donde cambió el tema de la tarifa, de la regulación de la tarifa, de alguna manera, por el hecho de la quita de subsidios y del cambio de no subsidiar la oferta, sino subsidiar la demanda, le genera todo un cambio de contexto que lo que plantea para las empresas del sector un desafío muy importante para poder innovar, para poder ser, a partir de la adopción de herramientas tecnológicas, poder enfrentar el desafío de poder adquirir, adoptar este tipo de herramientas para poder mejorar procesos, para poder automatizar procesos, para poder ahorrar, poder ser más eficiente y poder tomar decisiones oportunas en pos de la mejora de los servicios. Un término que está muy de moda es el tema de la transformación digital. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado por ahí, y entender qué es la transformación digital, ¿no? Como todo proceso de transformación, siempre entendemos que transformarse es pasar de un estado a otro. Entonces muchas de las empresas, en general, en todos los rubros, se empiezan a preguntar qué es la transformación digital o en qué me tengo que transformar para poder para poder ir hacia un proceso de transformación digital. Y bueno, ahí es una pregunta amplia, porque seguramente de acuerdo a la problemática y de acuerdo a las características del negocio y de la industria en la que estemos, los procesos de transformación digital, bueno, pueden tener características distintas. En este caso, como nosotros estamos planteando esta problemática del transporte de pasajeros, entendemos que el primer paso hacia la transformación digital tiene que ser convertirse en una organización data-driven. ¿Qué es una organización data-driven? Una organización data-driven es una organización donde todas las decisiones se toman en función de los datos. Decisiones que se toman basadas en información que se recoge de los distintos procesos que existen en la empresa, en el negocio, y a partir de esa información se procesa, se la integra, se la trabaja y se la presenta de una determinada manera que le sirva a los gestores o a los tomadores de decisiones para poder tomar decisiones eficientes, informadas, que sean en pos de una mejora en la gestión. Entonces, ¿cuál es el primer paso de la transformación digital en una organización de transporte? Convertirse en una organización data-driven. Para convertir en una organización data-driven, obviamente necesitamos
como ven en este cuadro, el tercer punto, el paso 3 dice tomar decisiones basadas en datos, utilizar información para tomar decisiones oportunas y fundamentales, ser una organización data-driven. Nosotros le dijimos que era el primer paso de la transformación digital, pero obviamente eso implica que si yo me voy a basar en buscar información en los procesos de negocio para poder entenderlos, para poder saber exactamente qué es lo que está pasando en la empresa y poder tomar decisiones en base a eso, mis operaciones tienen que estar ordenadas, mis procesos tienen que estar definidos y tienen que estar conectados. Por eso es muy importante una revisión de procesos en una organización, entender cuáles son los procesos de la cadena de valor, entender cuáles son los procesos fundamentales para la prestación del servicio, cuáles son los procesos secundarios, pero que de alguna manera apoyan a esos procesos principales que mejoran la calidad de la prestación del servicio. Y de esta manera, teniendo en claro todo este mapa de procesos y toda esta cuestión de tareas claves que se dan dentro de una organización, poder empezar a conectar esos procesos para hacerlos más eficientes. Entonces, en este planteo de esta solución que nosotros venimos a mostrarles, lo que nosotros buscamos es, a través de poder mejorar los procesos, poder conectar estos procesos, eh, recolectar información, trabajarla y poder llevarla de una manera para que el empresario, el director, el gestor, el tomador de decisiones de una empresa de transporte pueda tomar estas decisiones oportunas y eficientes. La propuesta de solución, entendiendo la problemática que estamos planteando, de que el transporte público de pasajeros urbano e interurbano está sufriendo un proceso de transformación de su modelo de negocio a partir de estos cambios que empiezan a generarse. Entendemos que nosotros tenemos que poder proveer a un empresario de transporte de información para que pueda tomar decisiones, y esa información tiene que permitir de poder potenciar la eficiencia operativa, para permitirle un control de los costos, de poder generar la información para que pueda maximizar su rentabilidad, y bueno, y a partir de toda esta información que nosotros vamos a procesar y le vamos a poder brindar, vamos a generar que la empresa pueda transformarse en una compañía data drive. Ahora, ¿cómo digamos, si viene un empresario de transporte y nos plantea, bueno, sí, está muy bien todo lo que me planteas, es verdad que el contexto económico, el contexto político me está cambiando la ecuación de cómo yo tengo que llevar adelante mi negocio, el tema de la quita de subsidio me genera que eh, la tarifa se dispare, y en ese impacto del disparo de tarifa, el usuario es el que termina sufriendo ese impacto económico, eso me genera menor demanda, yo tengo menos clientes, tengo menos venta. Bueno, entonces, ¿cómo encaro yo este proceso de transformación a partir de esta solución? Bueno, lo más importante para poder entender por qué nosotros vamos a esta propuesta, a esta solución, es entender cómo se forma la tarifa, cuál es la cuestión principal, la piedra fundamental, digamos, de lo que implica llevar adelante un servicio de transporte, la tarifa, cuánto paga el usuario en el momento de subir arriba de la unidad. Y para poder entender cómo se forma la tarifa, y que para nosotros la formación de la tarifa es el disparador que tuvimos para poder plantear esta solución, entendemos que la tarifa se forma a partir de todos los costos operativos que tiene una empresa de transporte. Dígase costos de personal, costos de mantenimiento, costos de combustible, costos de infraestructura, todos los costos en los que la empresa incurre para poder poner un colectivo en la calle listo para prestar servicio. Esos son los costos operativos. Después vienen las regulaciones del Estado, como lo venimos diciendo ya en distintas oportunidades. El Estado regula las condiciones del servicio. Además de la tarifa, también me regula la frecuencia, los horarios y todo lo que tiene que pasar en el transporte, en todas las características que tiene que tener el servicio para poderlo prestar en la ruta o en la línea que tiene concesionada. No es lo mismo
que que una determinada frecuencia sea mayor o menor, porque le va a implicar a la empresa disponibilizar más o menos unidades para poder cumplir ese servicio, y en esas más o menos unidades va a haber más colectivos, menos colectivos, más choferes, más personal de mantenimiento. Entonces, el Estado, con todas esas regulaciones, de alguna manera empieza a- a influir también en el costo. Y después, lo más importante también tiene que ver con el mercado, que es la oferta y la demanda, ¿no? ¿Qué pasa? Seguramente hay líneas que son de muy alta demanda y otras que son de demanda más baja. Entonces eso también implica que a la hora de poder establecer las condiciones necesarias para prestar un servicio y cuál es la tarifa que tengo que cobrar, de alguna manera la demanda o la cantidad de clientes que puede llegar a tener la empresa en esa línea va a influir también como una componente más del cálculo de esa tarifa. Pasa mucho, sobre todo en el interior del país y sobre todo más en lo que es el transporte interurbano, donde hay determinados recorridos en distintos lugares geográficos del país, donde es necesario que existan líneas de transporte que puedan llevar a la gente de un lugar a otro, pero que por la densidad poblacional o por las características económicas de esa región suelen tener poca demanda. Entonces, por ahí es algo que las empresas con lo que las empresas tienen que lidiar, es de tener que operar líneas que son de baja demanda, pero que donde tienen que poner también un colectivo, un chofer y todas las condiciones como si fuera una línea de alta demanda. Muy brevemente o muy, digamos, a grandes rasgos, cómo se forma la tarifa. Entonces, eh, para un servicio de transporte. ¿Cuáles son los componentes más importantes de una ecuación económica de la tarifa? Y como le decía recién, este es el disparador nuestro para llevarnos a cuál es la solución que nosotros queremos proponer como el primer paso para convertirse en una organización data-driven. La ecuación económica de la tarifa para una empresa de transporte tiene, digamos, muy a nivel macro, es lo que estoy mostrando yo acá, estos componentes. El costo, que tiene que ver con nosotros llamamos acá costo medio, que tiene que ver con la mano de obra, los costos variables, los costos fijos, costos empresariales, costos impositivos, por un lado, que son los costos en los que la empresa va a tener que avanzar para poder llevar adelante el servicio. Después, por otro lado, tenemos los ingresos, ¿no? Otro componente importante de la ecuación económica de la tarifa. Ingresos de venta de pasajes, básicamente, que van a ser venta de boleterías, venta en efectivo arriba del coche, o venta, yo le puse venta monedero como para de alguna manera abarcar todos los sistemas electrónicos de pago, porque en el país hay como muchos, se conviven además de la red SUBE, que es la que hablamos al principio, que puede ser por ahí la más conocida para muchos, conviven otros sistemas de pago de tarjeta como Redbus en el sistema interurbano del sistema urbano de Córdoba, capital, o TIN como interurbano en la provincia de Córdoba, Mendoza, Neuquén, bueno, varios, Salta, algunos tienen otros sistemas electrónicos de pago, ¿no? Pero bueno, forman parte de un canal más de venta, por decirlo de alguna manera, y son ingresos que son los ingresos con los que la empresa va a contar. Y después los subsidios, que yo ahí puse 30%, bueno, tomando como referencia Córdoba, Cava, AMBA, algunos lugares donde el promedio de subsidios era el 30%, donde había aportes nacionales, aportes provinciales y en algunos casos, eh, para sistemas más urbanos, también aportes municipales. Bien, entonces el tema de los subsidios ahí tiene componentes de gobierno en los tres niveles, digamos. Entonces eso forma parte de los ingresos. Y después, las otras dos variables importantes que tienen que ver también en cómo se calcula la tarifa o que influyen, digamos, de manera en ese cálculo, es la cantidad de pasajeros y la cantidad de kilómetros. Una línea de colectivo, una línea de urbano interurbano va a tener un cálculo en promedio de la cantidad de pasajeros que va a estar llevando en cada uno de los servicios,
y la cantidad de kilómetros que va a recorrer. Después, sobre todo en el tema de los kilómetros, empieza también a influir de alguna manera las características geográficas de los lugares donde las líneas operen. No es lo mismo un colectivo que recorra kilómetros de asfalto, kilómetros de tierra, y bueno, después hay componentes que también tienen que ver con las características de los caminos a la hora de hacer el cálculo de la tarifa. Básicamente de estas variables macro que nosotros decimos que influyen en la tarifa, eh, sacamos cuatro cuestiones importantes. Sacamos cuatro variables que son importantes de conocerlas y de estudiarlas de alguna manera para poder avanzar en el cálculo de una tarifa. Los costos, los ingresos, los pasajeros y los kilómetros. Estamos de acuerdo que para poder plantear una ecuación tarifaria tengo que tener conocimiento acabado de esas cuatro variables. Entonces, como disparador para nuestra primera versión de esta solución de datos es, bueno, empresario de transporte, cuando vos vas a pelear un aumento de tarifa, cuando vos tenés que ir a concesionar una línea y a entender lo que te implica a vos poder, eh, poder operar esa línea, tenés que conocer costos, ingresos, pasajeros y kilómetros. Fundamental. Entonces se termina convirtiendo los costos, los ingresos, los pasajeros y los kilómetros en la información clave para la toma de decisiones. La formación de la tarifa nos determina de alguna manera cuáles son las principales variables que tenemos que conocer para poder de alguna manera entender la operación del transporte en una línea, sea urbano o interurbano, como cuatro pilares fundamentales que tienen que ver con cómo una línea, una ruta va a terminar siendo rentable o no rentable, cuál es el costo que se va a tener que trasladar, cuál es el costo que va a asumir la empresa para en lo que se le va a cobrar al usuario, si va a haber un componente, cuál es el componente de los ingresos, si va a haber subsidio o no va a haber subsidio. Hoy, por ejemplo, si bien el Estado Nacional saca los subsidios, el Estado provincial en algunas provincias lo sacó, en otras provincias hizo bueno, lo que estábamos hablando al comienzo, lo del subsidiar la demanda en vez de la oferta, y en otros casos, en municipios también está pasando de que algunos municipios subsidian parte de la tarifa de alguna manera para no trasladarles todo el costo a las personas. Para hacer esta demo, ahora vamos a ir más técnico a la demo, por ahí los que son más, aquellos que están presentes hoy, que son un poco más que vienen más del mundo de la analítica, del software, del BI, bueno, acá empieza la parte interesante para ustedes, para aquellos que por ahí no son tan de este tipo de cuestiones más técnicas, es interesante que lo puedan ver, de cómo nosotros, de alguna manera, entendiendo cómo la problemática del transporte, cuáles son las principales variables y por qué elegimos kilómetros pasajeros, costos e ingresos como los principales componentes de la tarifa, que de alguna manera es el conocimiento que tiene que tener el empresario para tomar decisiones, bueno, que se queden y vean cómo eso nosotros lo podemos trasladar en una solución para poderle brindar esa información al empresario. Bien. Para hacer esta demo, nosotros tomamos una empresa digamos, como modelo, una empresa que opera transporte urbano e interurbano. Como saben, bueno, no sé si todos saben, pero en Argentina hay muchísimos, en general las empresas de transporte siempre están aglutinadas en grupos empresarios, o sea, son grupos que tienen más de una empresa y en general ese más de una empresa operan tanto urbano como interurbano. Entonces nosotros tomamos una empresa modelo dentro de todo chica, digamos, donde sería un grupo que tiene 5 empresas, que opera a través de 5 centros operativos, o sea, 5 lugares distribuidos geográficamente, donde tiene toda la infraestructura para poderle dar mantenimiento a sus unidades. Entre estas 5 empresas tienen 500 empleados, operan 40 rutas distribuidas en urbano e interurbano,
tienen 250 unidades operativas y transportan 1.5 millones de pasajeros por mes. A ver, como les digo, es un ejercicio teórico, una empresa modelo, si bien está de alguna manera tomado de una empresa que realmente existe, nosotros, bueno, por una cuestión de que es una demo, adecuamos algunas cuestiones. Como para que entiendan un poco, yo tomé referencias de lo que pasa en Córdoba y un poco más macro en lo que es Buenos Aires. Buenos Aires tiene aproximadamente 385, 390 líneas con aproximadamente 18.000 unidades, eh, y hay como 160 empresas. En Córdoba son 45 empresas, hay aproximadamente el transporte interurbano de Córdoba tiene casi 1.000 unidades, 1.000 unidades, transporta 4 millones de pasajeros. Números como para que entiendan que es una industria de magnitud, digamos, por lo menos en las grandes ciudades o en las grandes provincias como Buenos Aires y Córdoba, tomando esa referencia. Bueno, tomamos nuestra empresa modelo y esa empresa modelo es la que nosotros usamos para poder generar nuestra plataforma de datos, nuestra solución de datos, donde esta solución va a tener todos los KPI, todos los indicadores necesarios para que de alguna manera se puedan tomar decisiones. Perdón, Mario, ahí que vi el comentario, Rosario, no pude tener datos fidedignos, digamos, del, del sistema de transporte, pero obviamente sería como el 1, 2, 3, tendría que ser con Rosario. ¿Cómo vamos a llevar adelante esta solución o cuáles son los parámetros que nos pusimos para poder generar este repositorio de información y a partir de este repositorio de información poder tener los datos necesarios para poder tomar decisiones? Vamos a construir un almacén central para poder consolidar toda la información y poder generar trazabilidad de los datos. Acá la problemática, como les decía, que si bien nosotros en nuestro modelo, en nuestro grupo de empresas modelo, tomamos 5 empresas, entendiendo que es algo común en el transporte, que siempre hay un grupo que aglutina empresas y y que es complejo después poder integrar la información de todas las empresas en un solo repositorio que permita a quienes de alguna manera gestionan y toman decisiones en el grupo de empresas poder ver la información de todas las empresas y no tan solo de una, y a su vez poder tener como un sistema de indicadores y de toma de decisiones que sea multiempresa, poder ver la información de una empresa en particular o poder ver la información como grupo. Bien. Entonces vamos a construir ese almacén central y para poder construir ese almacén central necesitamos dos cosas. Primero, todo lo que son recolectar datos de lo que pasa dentro de las empresas, nuestro sistema de compras, sistema de mantenimiento de unidades, los sistemas de financieros, el sistema de venta para ver la recaudación, cuáles son los canales de venta, cuántos pasajeros suben comprando el pasaje en la boletería, cuántos pagan con una tarjeta electrónica o pagan en algunos lugares con plata al chofer. Bueno, toda esa cuestión de recaudación, esa información viene de los sistemas transaccionales que tiene la organización. Y después pusimos ahí un apartado, el 2, que dice base de datos externas e integración de información complementaria. En realidad no es tan complementaria, pero tiene que ver con la información que se genera en tránsito, digo yo, así como las unidades en Buenos Aires, en AMBA, en CABA, tienen la red SUBE. Cada unidad tiene un validador, es decir, tiene una máquina arriba del colectivo y que esa máquina sirve para hacer la venta. Bien, es para que además de registrar cuando un usuario sube, pasa la tarjeta y le cobra el pasaje de alguna manera, esa máquina, ese validador. Además, esos validadores también hacen gestión de flota, o sea, de alguna manera van transmitiendo datos para, todas las empresas tienen un centro de monitoreo para avisar en qué lugar del recorrido están, cuántos pasajeros están llevando, tener, bueno, novedades para ver temas de frecuencia, puntualidad. Sea Red Sube u otras
operarios, digamos, dentro de lo que puede pasar en Argentina, en mayoría de los casos tienen los validadores. Por ejemplo, en Córdoba trabajan en Capital con Red Sube, que tiene su máquina validadora. Para lo que es transporte interurbano tienen una máquina que se llama Micronauta, que también es para lo que es la posibilidad de hacer el cobro del pasaje y todo lo que es la gestión de flota. Entonces la información que esas máquinas van generando y van transmitiendo y esa información se va guardando en algún lado, es importantísimo también poder traerla a este repositorio porque nos va a servir para poder generar información en base a kilómetros recorridos, cantidad de pasajeros por línea, frecuencias, bueno, todas esas cuestiones que son importantes. Acá, como para hacerlo un poquito más gráfico, vamos a generar un almacén central de datos que va a tener dos componentes: sistemas transaccionales de la empresa, todo lo que pasa en los procesos de negocio internos, información que nos hace falta llevar a este repositorio donde vamos a consolidar los datos, y por otro lado, todo lo que está pasando en todos los colectivos que están en la calle, donde esos validadores, esas máquinas que tienen arriba cada colectivo, de alguna manera están registrando por cada pasajero que sube y paga, y además van traqueando todo el recorrido para poder ir validando por qué lugares, digamos, cuál es el recorrido que está haciendo cada colectivo. Incluso, por ejemplo, en las líneas interurbanas que van de ciudad a otra, la misma máquina, por una cuestión de puntos GPS, cuando va pasando de localidad en localidad, al momento que un pasajero sube, ya sabe qué tarifa pagarle, qué tarifa cobrarle, perdón, le va a cobrar el chofer, porque bueno, la máquina de alguna manera, al estar ubicada con el punto GPS, ya sabe cuál es el tramo en el que está el colectivo en ese momento y lo que tiene que cobrar. Bien, esta información, si bien se genera, digamos, cada empresa tendrá su proveedor para lo que es estos validadores. Muchas empresas, a su vez, esta información la consumen en reportes, bueno, de distintas maneras. Nosotros lo que planteamos acá es que esa información tiene que ir a este almacén central que vamos a usar para la toma de decisiones. Muy técnico esto, pero bueno, para aquellos que son más del analytics, que un poco es lo que nos trae, porque bueno, nosotros DataIQ somos una empresa que hacemos consultoría en software de analítica de datos. Esto es una arquitectura en la nube en la que nosotros planteamos que toda la información que venga de los sistemas, tanto on-premise, digo yo, que son los sistemas internos, base de datos de boletería, administración, tráfico, mantenimiento, todos los sistemas que puede tener la organización para poder llevar adelante sus operaciones, y la base de datos remota, que es esta base que se va a ir alimentando con la información que viene de los validadores, es decir, de las maquinitas que tiene cada colectivo. Toda esta información va a entrar a un repositorio central que tiene estas características. Esta es una arquitectura de datos moderna, de nube. Esta solución que nosotros armamos, esta POC, está hecha en la nube de Azure, que es la nube de Microsoft, donde a través de herramientas de integración como Azure Data Factory y Azure Databricks, nosotros estamos llevando la información a un lago de datos, a un data lake, donde en ese lago de datos, a través de distintos procesos de integración, hacemos todo lo que es la empresa modelo. Esta es la que planteamos, son 5 empresas. Nosotros en este lago de datos vamos a ir de alguna manera depositando la información de las 5 empresas, y con distintos procesos vamos a integrar esa información para que después se pueda mostrar de alguna manera la información de cada una de las empresas o de todas las empresas juntas en un mismo punto, y que reducirle esa complejidad a aquel empresario que tiene que gestionar más de una empresa. En este lago de datos, esta información se integra, se generan modelos disponibilizados para el análisis, y esta información se guarda en un data warehouse, que va a ser el almacén que es el que va a consolidar la información, el que va a disponibilizar la información ya lista para consumo, y este consumo se va a hacer a través de un dashboard que sería un tablero de indicadores, que es el que
vamos a mostrar ahora para que vean cómo con la integración de estos datos podemos llevarle al empresario una herramienta que le permita poder visualizar estos indicadores y le permite poder tomar decisiones. Entonces vamos a ir rápidamente a la demo para no aburrirlos mucho más. Este es el dashboard. Bueno, ahora acá les cuento rápido, esta es la infraestructura en la nube, acá tenemos todos los procesos que son para lo que es integración, por ahí para aquellos que son más técnicos. Azure Data Factory es un software que se conecta a las distintas bases de datos, hace una ingesta de esa información, la ingresa a un lago de datos, después de ese lago de datos, esa información empieza a estar disponible, y con Databricks, que son todos procesos de código que se hacen en distintos lenguajes de programación, hacemos todo lo que es la integración, la curación de esos datos y la generación de modelos. Esa información va a este dashboard. En este dashboard nosotros generamos un dashboard que es para lo que es el monitoreo de las ventas, de los pasajeros, de los kilómetros y de los costos, que son básicamente las variables que nosotros hablamos cuando vinimos de esa formación de la tarifa para poder llegar a qué sería la información relevante que el empresario tendría que tener para tomar decisiones y que sería nuestro primer paso a un proceso de transformación digital en el que nos queremos convertir en una organización data driven. Bueno, en este dashboard acá tenemos resumen de ventas, tenemos un grupo que son 5 empresas, donde podemos ver las ventas por empresa. Tenemos una vista por centro operativo por el hecho de que estas 5 empresas operan en 5 lugares geográficos donde de alguna manera aglutinan líneas y obviamente aglutinan costos. Entonces, como aglutinan costos, todo lo que es ingresos de alguna manera se tienen que poder distribuir en esos centros de operación. Entonces tenemos las ventas por centro operativo, las ventas por empresa, los kilómetros, es decir, todas las unidades que hacen las distintas líneas que la empresa tiene concesionadas, hacen X cantidad de kilómetros entre todas, y eso es una variable que después se totaliza. ¿Por qué? Porque uno de los indicadores principales sobre los que hay que tener conocimiento es, por ejemplo, ventas por kilómetro. Entender cuál es la eficiencia a nivel de ingresos que va a tener la empresa por cada kilómetro que recorre. Bien. Este dashboard, además de, bueno, de permitirme ver la información de ventas, kilómetros y el indicador ventas por kilómetro, me permite también poder filtrar el origen de la venta. Yo puedo ver distintos, por las distintas bocas a través de las cuales se venden pasajes. Abonos, para todos aquellos pasajes que formen parte de alguna cuestión de abono, que eso existe mucho. En recorrido, que sería toda la venta que se hace arriba de la unidad y que es la que traquea la maquinita, el validador, y la venta, que sería propiamente dicha la venta de boleterías. La otra vista de este tablero es un análisis por ruta, donde tenemos las ventas del mes anterior, una variación mensual, las ventas del mismo mes del año anterior, con una variación también, los kilómetros y bueno, y la misma comparativa de kilómetros, kilómetros del mes anterior, kilómetros del mismo mes año anterior, siempre es muy importante por cuestiones de estacionalidad, además de compararse con el mes anterior para ver si tomamos alguna decisión en pos de mejorar algo, si tuvo impacto, también compararse con el mismo periodo del año anterior para poder trabajar todas las cuestiones que tengan que ver con la estacionalidad. Y bueno, y a partir de estas variables de ventas y kilómetros, poder entender lo que es las ventas por kilómetro y si hubo alguna variación respecto a ese indicador de ventas por kilómetro. En este caso vemos todo verde, pero si bien parecería que está todo bien, el verde es porque a partir de todo el proceso inflacionario del país, las ventas fueron muy altas porque las tarifas, digamos, subieron en muchos lugares. Después, bueno, tenemos también por empresa los pasajeros, cantidad de pasajeros por ruta, una distribución por tipo de pasaje, cómo los pasajeros suben en función de los distintos pasajes o distintas formas de que lo compraron. Y tenemos también pasajeros y kilómetros por ruta, así como vimos ventas por kilómetro, también vamos a ver pasajeros por kilómetro como otra de las
Otro de los indicadores de eficiencia, donde el kilómetro es la base y la venta y el pasajero es como la manera de medir qué tan eficiente o qué tan bien me está yendo en la operación del servicio. Y el otro dashboard es un dashboard de costos. Lo vamos a mostrar rápido porque si no se nos va a ir el tiempo. Obviamente el webinar queda grabado y para cualquiera que le interese más esto, que tenga dudas y que quiera que profundicemos, después les va a pasar cuáles son los canales y vamos a estar disponibles. Costos operativos, también tenemos un resumen acá de costos directos, costos indirectos, mantenimiento, mano de obra, viáticos, los kilómetros, el costo por kilómetro, porque así como vimos el ingreso por kilómetro, vimos los pasajeros por kilómetro, también vamos a ver el costo del kilómetro para que esos indicadores de alguna manera me den una medida de eficiencia sobre los kilómetros que está recorriendo cada una de las unidades en cada una de las líneas, ¿no? Entonces tenemos los costos también por tipo de costos, para ver cuál es el mayor componente, mantenimiento, mano de obra, los costos directos, los costos indirectos. Y después en este dashboard podemos navegar también cuál es la clasificación, los proveedores, cuáles son los costos que más sean directos o indirectos, lo que más le está generando gastos a la empresa. Después tenemos mantenimiento, también para identificar el mantenimiento termina siendo una de como la mano de obra, como el mantenimiento terminan siendo los principales costos mayores que tiene una organización de transporte sobre los que tiene que operar, entonces sobre los que tiene que ser eficiente. Si estoy muy jugado con la tarifa por esto de los subsidios y por esto de las regulaciones, el tema de poder ser muy eficiente en los costos, sobre todo en el mantenimiento, porque por ahí la mano de obra, por una cuestión de convenios sindicales y cuestiones, no hay mucho margen, en cambio en el mantenimiento sí. Entonces es muy importante tener ese tipo de gestiones. Tenemos mantenimiento, después tenemos un análisis de kilómetro, porque después hay muchos costos que por ahí no se pueden, por ejemplo, lubricantes, costos que por ahí son muy difíciles poderlos distribuir o poderlos asignar a una unidad, a un colectivo puntual, porque no puedo, porque no sé si compro X cantidad de litros de aceite y después los voy poniendo, por ahí es muy difícil para compras a granel poderlo distribuir. Y por ahí los kilómetros son una buena idea para poder, a través de la cantidad de kilómetros que hizo cada unidad, poder hacer una distribución de costos. Por eso acá está el tema de los kilómetros por interno, que serían los números de los colectivos, para poder hacer esa distribución de costos. Y por último, tenemos acá la mano de obra, también con los componentes de mano de obra, bueno, todo lo que es el análisis más del sueldo tanto de los choferes como de los otros empleados de staff que puede tener una empresa. Así que bueno, como resumen, generamos el almacén en una nube, en la nube de Azure, y a partir de esa nube generamos un data lake. En el data lake consolidamos la información de las 5 empresas, la integramos, generamos modelos y esos modelos terminan impactando en un dashboard. Este dashboard se disponibiliza al empresario y el empresario, a partir del análisis de esta información, puede tomar decisiones y puede entender en base a variables que son muy importantes para la formación de la tarifa, de alguna manera un primer paso, entender si su gestión está siendo buena, si la empresa está siendo eficiente y si tiene que ir a pelear por tarifa, entender cuáles son los componentes más importantes para analizar y bueno, para ir a discutir con el Estado. Así que bueno, esto sería hasta acá. No sé si pasamos a las preguntas, Eva. Adrián, qué buena la presentación y sobre todo la demo, ¿no? Para ver plasmados los datos y cómo podemos analizar esa información para tomar decisiones. Tenemos un comentario de Román que nos traslada a Neuquén en relación al análisis que estabas haciendo de los subsidios y nos dice, en Neuquén nos cobran cosas locas en la factura de energía y con eso subsidian el transporte. Y Felipe nos pregunta si la información es solo de la propia flota o también de terceros. Mira, pero yo te digo, en funciones de los esquemas que conozco, es de la propia flota, digamos. Después, más allá de que, por ejemplo, en SUBE, el Estado, digamos, tiene ahí como una fuerte
fuerte intromisión, por decirlo de alguna manera, y que de alguna forma al administrar la red sube un montón de líneas de un montón de empresas, tiene información de todos. Después no sé cómo se hace adentro. Yo creo que cada empresa puede ver su propia información, digamos, de sus propios validadores, de sus propias máquinas que están en sus propios colectivos. Bien. Ahí Román nos dice, bueno, nos da aplausos porque si bien está aplicado a transporte, me parece que sirve para otras medidas. Y aquí tomo la pregunta de Néstor, nos dice, ¿en qué herramientas están hechos los dashboards? Bueno, los dashboards están hechos en Power BI y están en este caso embebidos en una página de .NET. Bien. Mónica, muy buena la presentación. ¿Este sistema de análisis y conclusiones para toma de decisiones es solo para el transporte o puede ser usado y adaptado para algún otro servicio como el servicio del agua, por ejemplo? Digamos, como la línea de análisis, posiblemente sí, entendiendo que también en el agua, en muchos casos, tanto cooperativas como empresas privadas concesionan el servicio tanto de potabilización como de distribución, donde también tienen tarifas reguladas, donde también tienen fuerte influencia del Estado y donde obviamente tienen que ser muy eficientes en los costos y en la relación con el cliente para poder de alguna manera mínimamente soportar costos operativos y que tanto la empresa o la cooperativa pueda funcionar. Así que la línea de análisis me parece que es bastante aplicable. Bien. Ahí Ignacio nos dice, muy buena la exposición. ¿El modelo de BI está disponible para ser aplicado con el input de datos de cada provincia? Nacho de León de Córdoba. Sí, básicamente, obviamente, en cada caso puede haber alguna adaptación del ETL, pero tanto el modelo de ventas, de kilómetros, de costos y de pasajeros está planteado bastante genérico como para que se pueda alimentar con información. Bien. Felipe también nos agradece la presentación y nos dice una pregunta un poco puntual y técnica quizás. ¿Eligen hacer la ingesta en Data Factory en lugar de corriendo un script de Databricks por algún motivo? No, básicamente digamos, hay una cuestión de costos también asociadas a cuando uno elige las herramientas de la nube. Por ahí la ingesta en Data Factory termina siendo con un costo más bajo y con una disponibilidad muy grande de conectores y siendo muy fácil poder conectarse a un origen y poder tirar, digamos, de alguna manera esos datos a un data lake. Y después Databricks me permite con el script poder ser bastante flexible a la hora de codear tanto Python como SQL para poder integrar y para poder tener directamente digamos, dentro de lo que es la arquitectura moderna de Azure. Básicamente una de las recomendaciones que plantea es esto, la ingesta con Data Factory y la transformación con Databricks, pero como toda herramienta de nube es flexible y también es trasladable a otras nubes. Bien. Bueno, ahí Mónica y Felipe nos agradecen tus respuestas. Y Román nos acota también, aquí estoy trabajando en un tablero para costos, sueldos de una empresa y esto me viene al pelo. Bueno, genial entonces. Bien, no sé si alguno más tiene algún comentario, pregunta, duda. De todas maneras, les comento como siempre, la casilla de marketing@dataiq.com.ar está disponible para que nos puedan escribir y siempre vamos a estar atentos ahí a si surgen algunas cuestiones que podamos abordar con ustedes. La presentación se las vamos a compartir también por correo electrónico, así la pueden revisar o la pueden ver on demand cuando necesiten. Ahí hay una pregunta de Néstor que dice si nosotros tenemos alguna herramienta para programación de recorrido y líneas. Bueno, ahí básicamente, Néstor, nosotros somos una empresa netamente de analítica. No somos, digamos, no estamos especializados de alguna manera en lo que es la operación del transporte. Pero si quieres después escribime o ahí escribile a Eva y que te pase mi información. Y depende del lugar que sos, de qué provincia, por ahí podemos ver. Yo conozco a algunos proveedores y sobre todo por haber estado acá investigando bastante el tema de transporte, te puedo ayudar.
Bien, quedan los canales abiertos. Ahí Román, hincha de ClickSense. Bueno, quedan los canales abiertos para seguir en contacto. Les agradecemos mucho la participación y la presencia en el día de hoy. Así que, bueno, seguramente recibirán la información de esta presentación y esperamos verlos en la siguiente edición. Muchísimas gracias a todos. Adrián, muchas gracias por tu tiempo y tu gracias a todos. presentación y que tengan lindo día. Gracias.